Cuando se haya conseguido la aniquilación budista, entonces, en verdad, habremos conseguido la más absoluta iluminación. Esta palabra aniquilación budista molesta mucho a determinadas organizaciones de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista. A nosotros, en vez de fastidiarnos tal palabra, nos agrada realmente. Conseguir el 100% de conciencia es algo anhelable. Son muchos los que quisieran tener la iluminación. Son muchos los que se sienten amargados, los que padecen entre las tinieblas, los que sufren por las distintas circunstancias amargas de la vida. La iluminación es algo muy anhelable, pero la iluminación tiene una razón de ser. La iluminación, la razón de ser de la iluminación es el Dharma Dhatu. Esta palabra de tipo sánscrito sonará un poco extraña a los oídos de los aquí presentes. Dharma Dhatu viene de su raíz Dharma, químicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Sin embargo, no por ello lograría la iluminación radical. Aquí entra en juego eso que se llama el tercer factor de la revolución de la conciencia, el del sacrificio por la humanidad. Si nosotros no nos sacrificamos por la humanidad, no sería posible conseguir la iluminación absoluta. Porque, repito, la razón de ser de la iluminación es el Dharma Dhatu. Es obvio que si desintegramos el ego, se nos paga. Es cierto y de toda verdad que si creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, se nos paga. No podemos negar que si nosotros nos sacrificamos por nuestros semejantes, se nos paga. Todo eso es indubitable. Para conseguir la iluminación absoluta, se necesita trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, crear los vehículos existenciales superiores del ser. Morir, desintegrar el ego en su totalidad. Sacrificio por la humanidad. He ahí los tres factores de la revolución de la conciencia. Como les decía a ustedes, tenemos que saber trabajar sobre sí mismos. Eso es obvio. Necesitamos organizar al hombre psicológico dentro de sí mismos. Primero que todo, antes de conseguir nosotros la iluminación absoluta. El hombre psicológico debe nacer en nosotros. Y nace en nosotros cuando se organiza la psiquis. Hay que organizar la psiquis dentro de sí mismos, aquí y ahora. Si nosotros trabajamos correctamente, organizamos la psiquis. Por ejemplo, si no malgastamos las energías del centro emocional, si no malgastamos las energías de la mente o del cerebro motor, instintivo, sexual, es obvio que con tal reserva creamos, o venimos a crear, a dar forma al segundo cuerpo psicológico en nosotros, un cuerpo para las emociones.
denominémoslo eidolor. Es indubitable que si nosotros nos libertamos de la mente sensual, conseguiremos en realidad de verdad ahorrar energías intelectuales, con las cuales podríamos nutrir al tercer cuerpo psicológico, a la mente individual. Y al pronunciarme contra la mente sensual, quiero que entiendan los hermanos claramente que no dejo de reconocer la utilidad de la mente sensual y que necesitamos vivir en perfecto equilibrio, saber manejar la mente superior y saber usar la mente sensual. Porque si uno no sabe usar la mente sensual, se olvida de que tiene que pagar la renta, se olvida de que debe comer para existir, se olvida de que tiene que vestirse, anda por la calle en el más completo desaliño, no cumple uno con sus deberes en la vida. Entonces la mente sensual es necesaria, pero hay que saberla manejar inteligentemente, con equilibrio. Es decir, la mente superior y la mente sensual deben equilibrarse en la vida. Eso es obvio. Hay gentes que se preocupan únicamente por la mente superior. Ejemplo, determinados eremitas que viven en cavernas en los Himalayas y olvidan que tienen una mente sensual. Desecharla simplemente así porque sí es absurdo. Se necesita que la mente sensual funcione en forma equilibrada para cumplir uno con sus deberes en la vida. La pugna entre la mente superior y la sensual es espantosa. Recordemos nosotros al Cristo cuando estuvo en su ayuno en el desierto. Se le presenta un demonio y le dice: todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. Es decir, la mente sensual tentándolo. Y responde la mente superior diciendo: Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo obedecerás. No se dejó Jesús dominar por la mente sensual. Pero esto no quiere decir que no sea útil, talmente. Lo que sucede es que hay que tenerla bajo control y que debe marchar en perfecto equilibrio con la mente superior. Al tratar de organizar al hombre psicológico, obviamente sucederá una pugna espantosa entre las dos mentes, la superior psicológica y la sensual. La mente sensual no quiere nada que se relacione con la mente superior. La mente sensual goza cuando se identifica con una escena de lujuria, o cuando se identifica con un acontecimiento doloroso en la calle, o cuando se identifica con una copa de vino, etc. La mente psicológica se opone violentamente. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. Iba de pronto en un carro. Alguien conducía el automóvil. Marchamos por el carril izquierdo de una calle. Por el carril derecho, una dama conducía otro carruaje. De pronto, sucede que el carruaje que conduce a aquella dama cambia de dirección. Intenta meterse a un supermercado.
Es obvio que yendo por la derecha debía quebrar para alguna parte para meterse en el supermercado. Si el supermercado hubiera estado a su derecha, pues se hubiera metido hacia la derecha, pero desafortunadamente estaba a su izquierda. Y el carril izquierdo estaba ocupado por el carruaje en que nosotros viajábamos. No le importa a aquella dama absolutamente nada y definitivamente quiebra hacia la izquierda, claro, viniendo a chocar con el carruaje en el que nosotros íbamos. Los daños no fueron graves, fueron mínimos para aquel otro carro. Pero aquí viene lo interesante. Como quiera que en el carro en que viajara mi insignificante persona, el conductor reconoció no tener la culpa y en verdad no la tenía. Él no era culpable de que otro carruaje se le metiera por delante, quebrando violentamente en momentos en que él marchaba. Naturalmente, alegó eso a la dama en cuestión. La dama insistía en tener su razón. Claro, su razón era manifiestamente absurda. Y cualquier perito de tránsito la hubiera descalificado de inmediato. Sin embargo, ella insistía. Llama al seguro de ella para arreglar el problema. Después de unas 2 horas el seguro no llegaba. La dama insistía en que se le pagaran unos 300 pesos que costaba el daño, la reparación de su vehículo que ella misma había destruido. Los tripulantes del carro en que viajaba y su conductor definitivamente estaban airados en gran manera. Y aunque cualquiera de ellos hubiera podido pagarlo, no estaban dispuestos a hacerlo. Era tal la ira que tenía. Por mi parte, resolví no identificarme con aquella circunstancia. Pues nuestra disciplina psicológica, nuestro judo psicológico, dijéramos, nos indica que en tales casos uno no debe identificarse. Es obvio que permanecí sereno, de acuerdo con nuestro judo psicológico. Bueno, pero el tiempo se pasaba. 2 horas, y posiblemente muchas más. Tendríamos que aguardar, pues el seguro no aparecía. Al fin la dama aquella llegó muy respetuosamente hacia mí, pues yo que era el único que estaba sereno. Los demás tripulantes vociferaban. Me dice, señor, si me diera usted siquiera 300 pesos, dejamos esta cuestión a un lado, porque estoy perdiendo el tiempo, y todos lo estamos perdiendo. Le dije, observe usted la posición en que están esos 2 carros. Quería usted quebrar a la izquierda, debería haber traído el carril izquierdo. Pero usted va por el carril derecho. Y sin embargo intenta entrar a ese supermercado. No es posible entrar por entrar por el carril derecho cuando el izquierdo ha ocupado. Cualquier perito en tránsito la descalifica. Señor, pero ¿qué hacemos? Perdiendo el tiempo. No viene el seguro. Bueno, tome sus 300 pesos y vaya usted en santa paz. No hay problema, siga su viaje. Es obvio que hubo una protesta general de los tripulantes. Se indignaron no solamente contra aquella dama, sino contra mí también. Era tal el estado en que se encontraban que no podían menos que protestar. Se encontraban absolutamente identificados con la escena. Y claro que a mí me calificaron de tonto, etcétera, 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 y otras tantas llamas.